La educación adventista es una red educativa mundial que promueve valores en cada nivel académico, en base a principios cristianos. Para comprender un poco más sobre la educación adventista, comenzaré a hablarle de su historia. Desde el mismo principio, desde el bello jardín del Edén, Dios se compromete con la educación adventista. Cuando hablamos sobre las instituciones que surgieron en el Edén, algunos dicen el sábado, el matrimonio, pero la educación adventista también estuvo allí. El mismo Dios fue el precursor de la enseñanza. Era el maestro de Adán y Eva. Lo vemos en sus caminatas diarias con nuestros primeros padres, donde a través de la conversación les enseñaba sobre su infinitud, sobre quién era Él y sobre lo que Él deseaba para los seres humanos. Esas eran sus caminatas educativas. De ahí nuestros padres aprendieron sobre Dios y sobre la naturaleza del ser humano. Cada día descubrían los propósitos divinos, de dónde provenían y hacia dónde iban. Eso es educación adventista. Al leer la palabra de Dios, encontramos nuestro primer texto guía. Dios nos muestra la perfección de su creación. Luego nos dice cómo caímos, cómo fuimos quebrantados por el pecado. Seguidamente, tenemos largas historias donde Dios nos muestra sus intentos por atraernos de nuevo hacia sus brazos. Es debido a esto que se considera que la educación adventista es parte de la historia de Dios, una parte de la restauración que el Señor tiene para nosotros, pues la labor de la educación adventista y la labor de la redención son una misma: restaurar la imagen de Dios en los seres humanos, un trabajo para la vida actual y para la venidera. Es por esto que si analizamos la filosofía de la educación adventista nos encontraremos con premisas que nos llevan a analizar la composición del ser humano, un humano completo que necesita desarrollarse en los niveles físico, mental y espiritual, un humano que debe volver a sus raíces, un humano que debe volver a su Dios. Debido al pecado, el hombre natural no posee el discernimiento necesario para distinguir el bien y el mal. Necesitan de Dios para aquella distinción. Necesitan de una transformación. La educación adventista apunta a la restauración, a la formación de jóvenes con valores que pueden ser misioneros y llevar la luz de Dios a todo el mundo. Jóvenes que le den al pecado su nombre y que muestren las verdades de Dios. Es por esto que para hablar de educación adventista debemos volver al inicio, al principio. Luego de nuestra caída, Adán y Eva fueron los encargados de la educación de sus hijos. Ya no contaban con la presencia física de Dios, por lo que era de ellos el deber de hablar a sus hijos de aquel gran Dios que los había creado. En el antiguo pueblo hebreo, su pensamiento era integral, salvo en el aspecto en que Dios era considerado un ser aparte de aquello que Él crea. La primera escuela del niño hebreo era su hogar. Jamás perdía su función educativa, llamándose como la escuela de Canaán, precedida luego por la preparatoria, que es la escuela del desierto. En su enseñanza integraban la educación general, práctica, prevocacional y lo primordial que era lo religioso. Su educación también se centraba en el advenimiento del Mesías, conocido como hoy educación adventista. De igual manera se reforzaba la enseñanza en tres fiestas anuales que tenían los hebreos, que eran las primaverales estivales, el día de la expiación y las vacaciones. En cierto sentido, la enseñanza hebrea participó en varios conceptos modernos: la educación integral, interdisciplinaria, temas transversales, teoría y práctica. En el tiempo de los jueces, 1200 a.C., se inauguró la escuela de los profetas, quienes fueron los primeros en enseñar fuera de casa. Luego surgieron las sinagogas, construidos después de la destrucción del primer templo, con el fin de proporcionarles conocimientos formales y espirituales. El lugar de la sinagoga era como casa de oración y estudio, vital para la formación de las escuelas de los judíos, orientada por la Biblia,
y la visión teocéntrica del mundo. La escuela hebrea pasó por muchas influencias de educación de otras partes del mundo, pero se mantuvo en su filosofía gracias a la reconstrucción del templo. Para los hebreos, el aprendizaje y la enseñanza reposaban, en última instancia, en el temor del Señor. En ese contexto no había lugar para la amoralidad, en que más cosas pasan a ser irrelevantes y moralmente neutras. Siguiendo con la historia, nos encontramos con un grupo de personas que luego de un gran chasco decidieron estudiar más a fondo las escrituras. Ellos fueron Joseph Bates, Jaime White y la señorita Elena Harmon de White. Para 1848 ya habían articulado varios estudios de la Biblia, como ser la verdad del sábado, la doctrina del santuario y el estado de los muertos, incluso hasta el mensaje de los tres ángeles. Fue entonces cuando comenzaron a formar una congregación. El dilema surgió después, cuando necesitaban organizarse. No fue hasta 1861 que aquella pequeña congregación tuvo por nombre Adventistas del Séptimo Día. El hecho de que los adventistas descubrieron quiénes eran y hacia dónde iban los ayudó a determinar qué era un ser humano. Conciliaron en que el ser humano estaba compuesto por cuerpo, alma y espíritu, y por lo tanto que a la hora de educar a una persona se debía hacer a nivel físico, mental, moral y espiritual. Sin embargo, el tema de la educación no fue la prioridad de los pioneros. Estos se encontraban concentrados en el estudio de las creencias de la Iglesia. Es después de unos años de existencia como Iglesia que la hermandad vio la problemática. Nosotros estudiamos la palabra de Dios, comprendemos sus verdades, pero ¿qué pasa con nuestros niños?, se preguntaban. Ellos van a escuelas públicas, lugares donde se tira por la borda todo aquello que intentamos enseñarles en casa. A su vez, se encontraban comentarios como: Cristo viene pronto, no hay necesidad de estudiar, solo debemos formar misioneros. Fue debido a este choque de pensamientos que el surgimiento de las escuelas adventistas fue tan irregular. Se abría una escuela, funcionaba por un tiempo y luego se cerraba. Se abría otra en otro lugar, funcionaba por un tiempo prolongado, pero también se cerraba. No había continuidad, y es que no existía un plan organizado y formal. No existía un departamento dedicado a la educación. No estaba en los planes de la Iglesia el abrir y mantener escuelas. Su concentración, como ya dijimos, estaba en la formación de nuevos ministros para mandarlos al exterior y así avanzar con la obra del Evangelio. Y no era que estos jóvenes asistían a escuelas para formarse como ministros, sino que eran delegados a familias que los ayudarían a prepararse para la obra. Esta educación fue una educación enfocada en la misión de la Iglesia. A pesar de estas concepciones, existían personas que estaban preocupadas por sus niños. Fue así como surgió una de las primeras escuelas en Baxbridge, New York, en el condado de St. Lawrence, por John Billington, un futuro presidente de la Confederación General en ese tiempo, que le dijo a su sobrino Harold Hillier que él donaría a su hija Marta para esta causa. Y le preguntó: ¿qué darías tú? Respondiendo a su sobrino, dijo que dedicaría la sala de su casa para la escuela, y fue así como juntos construyeron los bancos y otros muebles necesarios para la escuela. Marta Billington era una señorita pelirroja de apenas 17 años, que recientemente había terminado los 8 años de formación. Enseñó en aquella pequeña escuela de 20 estudiantes unos 3 años, que luego posteriormente se retiró para continuar sus estudios, y la escuela quedó en responsabilidad de sus primos, los Hillier. Con el tiempo, muchos de los estudiantes se hicieron misioneros y fueron a predicar por todo el mundo. Sin embargo, dicho acontecimiento produjo una influencia a nivel mundial. Mientras en Battle Creek ya se habían creado la imprenta, el centro de salud
e incluso las oficinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todo indicaba que solo faltaba una escuela. El primer intento fue una escuela-iglesia, pero como estos fueron extraoficiales e informales, no funcionaron. Fue alrededor de 1872 que algunos de los jóvenes que estaban trabajando en la casa publicadora se enteraron de que había llegado a la ciudad un hombre que era profesor. Su nombre era Goodluck Harper, quien hasta ese entonces estaba de paciente en el sanatorio. Una tarde, cuando estaba cortando madera para el fuego que hacía funcionar las prensas de la casa publicadora, unos jóvenes se le acercaron y comenzaron a comentarle que odiaban la escuela, las clases de gramática. Entonces él les dijo: cuando es entendida correctamente, la gramática es la materia más excitante de todas. Grandes futuros dirigentes de la iglesia asistieron a aquella pequeña escuela, entre ellos los hijos de Elena de White y los hermanos Kellogg. Esta pequeña escuela fue continua, lo que ayudó a su crecimiento. Llegó un momento cuando se tenía 100 estudiantes. Fue ahí cuando se decidió apoyar dicho proyecto, pues el resultado era evidente que, al igual, la falta de la estructura. Gracias al apoyo de los padres, el gran educador de dicha escuela, esta fue creciendo más y más, hasta que en 1874 se convirtió en universidad. Las características que muestra la educación adventista: considera el proceso educativo de forma integral y promueve la interacción entre la teoría y la práctica, el pensar y el hacer, la razón y la emoción, lo individual y lo colectivo, la causa y el efecto. Entiende que tanto los educadores como los estudiantes pueden enseñar y aprender. La propuesta pedagógica de la red de la educación adventista es respetuosa de las políticas y los currículos educativos de cada país, con el objetivo fundamental de formar estudiantes reflexivos y creativos. Además, facilita la transformación del conocimiento en actitudes, mediante la resolución de los problemas cotidianos de los estudiantes. En su pedagogía se basa en las premisas de una educación cristiana y en el compromiso de guiar todas las actividades didácticas hacia la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la integración natural de la fe y la enseñanza. Su currículo promueve la excelencia académica e incluye todos los contenidos esenciales para la práctica de una ciudadanía responsable. Su objetivo es desarrollar equilibradamente la vida espiritual, intelectual, física, social, emocional y vocacional de los estudiantes. Actualmente, la red de educación adventista, que forma parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está presente en 165 países, con casi 2 millones de alumnos. En Sudamérica cuenta con 900 instituciones educativas en todos los niveles, con 320.000 alumnos matriculados y 20.000 docentes. La educación adventista es reconocida por su preocupación para proveer educación holística, centrándose no solo en conocimientos técnicos, sino en la enseñanza de los principios morales y de una vida sana y feliz. Es por esta razón que la red educativa adventista proporciona a los alumnos todos los conocimientos necesarios para su desarrollo, que incluye la comprensión tanto del modelo evolutivo como el creacionista. En la Biblia, en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es un texto que evidencia la educación como camino de la vida, algo muy importante, que integra todos los aspectos de la vida práctica. El conocimiento debería construirse mediante la enseñanza del camino, señalizado e iluminado por la palabra de Dios. Por esta razón, la hermana Elena de White menciona en su libro La educación apropiada, dice lo siguiente: que la educación correcta debería atender la vida física, mental, moral y religiosa de los estudiantes. Los maestros no deberían controlar la mente, la voluntad o la conciencia de los alumnos, mientras enseñan a los estudiantes a respetar y seguir los consejos de la experiencia. También
Deberían enseñarles a actuar sobre la base de la razón y los principios.